Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Criptos en la Cabeza. ¡Yujú! Bueno, como siempre voy a preguntaros si me veis, que creo que sí. Esta semana ya sí que lo he hecho todo bien. Así que vamos a confirmar solo un segundito. Espero que hayáis tenido buena semana. Estamos a punto de acabar. Estamos a jueves y ha sido una semana bastante interesante, la verdad. Con algunos movimientos. En Gate hemos tenido un poco de todo. Tenemos bastantes sorteos y bastantes actividades. Pero bueno, como siempre digo, vamos a hablar un poco de Gate en general, pero también vamos a hablar de noticias. Vamos a mencionar así un poco lo más relevante de esta semana, aunque personalmente creo que tampoco ha habido una actividad brutal en la esfera cripto. Sí que ha habido movimiento, desde luego, pero ahora comentaremos las noticias. ¿Qué más? Bueno, vamos a hablar un poquito de precios. Como siempre os digo, lo estructuramos así un poco como en tres partes. Precios, los más relevantes, noticias de actualidad, a veces internacionales y otras veces pues un poco más... normalmente concretas para el mundo de habla hispana, en el mundo cripto, y luego también si son cosas relevantes a nivel internacional, pues a nivel internacional. Ok, me confirman que sí que me ven, así que estupendo. ¡Bien! ¡Qué alegría, qué alegría! Siempre me da mucha alegría cuando... Es que voy a poner los aplausos otra vez porque me hace mucha ilusión que salga bien la cosa. ¡Criptos en la cabeza! ¡Woo! Ok. Bueno, pues una vez más, bienvenidos. Yo soy Marina Morales, soy la Community Manager para España y Latinoamérica de Gate.io y estamos en Criptos en la Cabeza porque estamos todo el día dándole vueltas a las cripto y, bueno, la vida son 2 días y hay que pensar un poquito en ello, pero con tranquilidad. Entonces, en este programa que hacemos todos los jueves a las 6 de la tarde hora española, dependiendo de dónde estés en el mundo, pues obviamente variará. En Sudamérica siempre es por la mañana. Por lo general, por ejemplo, en Chile me parece que es alrededor de las 1 de la tarde. En México creo que son las 10 o las 11, no me acuerdo. Y así más o menos. Pero intentamos abarcar lo máximo posible. Hablamos de noticias cripto, hablamos de noticias blockchain, hablamos, por supuesto, de Gate.io, porque para eso estamos aquí, y hablamos un poquito también de precios, de eventos, de cosas que van pasando, de cosas que nos resulten interesantes. Antes de empezar, quiero decir, como siempre digo, que estos son opiniones. Yo siempre trato de no dar consejos de inversión ni mucho nada. Estos son opiniones sobre las tendencias que está viendo en la industria, sobre noticias, sobre las cosas que van pasando, pero en ningún momento son consejos de inversión. Y como siempre digo, por favor, siempre hacer vuestro propio análisis y estudio de mercado, investigar lo máximo posible todo lo que podáis cuando queráis invertir. También es una recomendación que hago que tengáis mucho cuidado con lo que invertís porque desde luego la inversión en general supone un riesgo y en el mundo de las criptomonedas y de blockchain el riesgo es incluso mayor. Si se hace bien puede salir todo muy bien, pero siempre hay que ser muy consciente del riesgo que conlleva. Y como yo siempre aconsejo, vaya, porque es una filosofía de vida que yo me hago a mí misma, es no inviertas nada que no te puedas permitir perder. Como lema, así un poco en general, para que luego no llegue el tío Paco con las rebajas y aquí se nos lleve todo.
Por supuesto, también tener muchísimo cuidado con los scammers, con los timadores y con todo aquel que te regale la oreja diciendo que las cosas son muy bonitas, que por favor le envíes no sé cuánto dinero porque él te va a convertir en millonario. No, eso nunca es verdad. Entonces, por favor, tener mucho cuidado porque desafortunadamente en esta industria hay muchísimos scammers y timadores y a veces es muy triste y la verdad que en ocasiones me parte el alma ver cómo se aprovechan de la gente y es que me da mucha pena. Entonces, yo siempre lo aviso en el grupo que tenemos de Telegram, también lo digo, que por favor que tengáis cuidado, que por favor que seáis conscientes de que hay mucha gente que va a intentar sacaros todo lo que podáis y quiero dejar claro que ningún agente de Gate, da igual del grupo de Telegram que sea, si es el internacional, si es el español, el turco, el portugués, el que sea, porque tenemos varios, el ruso, da igual, nunca, jamás os van a pedir ningún tipo de información sensible cuando estén tratando de ayudaros. Jamás ni van a pedir contraseñas, ni de fondo, ni de entrada, ni códigos SMS, ni códigos de email, ni nada. Entonces, por favor, tenlo muy claro. Si os empiezan a decir eso, corta y cambia. Listo, denuncia, bloquea a la gente y punto. Para que tengáis muchísimo cuidado, de verdad os lo pido, por favor. Porque, en serio, es que están debajo de las piedras, es que son como las setas. Yo es que no lo entiendo, pero bueno. Entonces, una vez dicho eso, y repito una vez más, estos no son consejos de inversión, estos son simplemente opiniones sobre noticias y tendencias que está habiendo en la actualidad. Vamos a ello. Vamos a empezar con criptos en la cabeza. Como comentaba, vamos a hacer una sección un poco comentando los precios de las monedas más relevantes. Como siempre digo, empezamos por Bitcoin y Ethereum porque son los más relevantes. Es cierto que, como ya habréis visto, ha habido como una especie de bajadas y unas velas rojas sangrando bastante que no han durado mucho porque estamos volviendo a remontar. Hay mucha gente especulando, diciendo que se debe a el tema de Evergreen. ¿Se llama Evergreen la empresa? Sí, Evergrande, perdón. Uy, Evergreen, es que se me ha ido. Evergrande, que ahora lo comentaremos. Pero bueno, independientemente de eso, el precio de Bitcoin en este momento en el que estamos hablando está un poquito por encima de los $44.000. El precio de Ethereum está también un poquito por encima de los $3.000. Luego tenemos a Cardano en los $2.25, que también obviamente ha bajado bastante como todas y bueno, está remontando, creo que de hecho ha remontado bastante, pero se encuentra en ese. Y luego Solana, que la vengo comentando desde hace un par de semanas porque bueno, tuvo un boom bastante, ya lo comentamos la semana pasada, pasó de casi $40 a unos 200 porque bueno, todo el tema de su blockchain, de su red, etcétera, pues dio bastante potencia a todo eso. Luego tuvo una bajada porque tuvieron aquel problema en el que la blockchain, pues de la saturación y el ansia, pues aquello se paralizó un poco, entonces pues el precio también descendió y bueno, efectivamente ahora pues también ha descendido un poquito con toda la corriente porque efectivamente, aunque la volatilidad está ahí y por lo general afecta a la mayoría de las criptomonedas, excepto las monedas estables o stablecoins, pues como que todas siguen un poco un mismo patrón. Y Solana ahora mismo, Sol, se encuentra en los $148,39, perdón. Y por supuesto, no puede dejar atrás nuestra querida GT, la moneda de Gate, GT en inglés, que yo le tengo un cariño muy especial, porque sí, porque no sé por qué trabaja aquí, pero no sé, como que le tengo así un tal. Y aunque obviamente también ha habido un bajón, porque en fin, como ya os comento, ha pasado en todas prácticamente en las criptomonedas, actualmente se encuentra en los 4,84. La semana pasada creo que estaba un poquito por encima de los $5 y ya os digo que bueno, con esta bajada actualmente se encuentra en los 4,84. Sí, estaba cerca de los $5, etcétera. Entonces, esos son nuestros precios
los precios de las monedas en el momento en el que estamos hablando. Como comentaba, pues ha habido un descenso bastante grande. Tampoco me ha parecido que la gente haya entrado en pánico, o por lo menos no es lo que yo he notado en las redes, etcétera. Es verdad que ha habido muchísimos comentarios y más en la conexión, como digo, con Evergrande y las noticias que salieron, ¿no? Pero no ha sido un pánico excesivo y sobre todo algo que he notado no solo en esta bajada que ha habido, pero en las anteriores que ha estado habiendo, que bueno, como siempre remontamos, creo que todos los que son así como nuevos en la industria y principiantes, que quizá antes sí entraban en pánico mucho más fácil, ahora me está dando la sensación de que no, de que están empezando a ver un poco de esos ciclos, porque obviamente son ciclos, es verdad que hay momentos en los que no es solo el ciclo, sino que hay eventos, como ha podido ser quizá en este caso, que puedan verse afectados, pero ya no hay una venta en pánico como podía ser, sobre todo de la gente que llegaba nueva a la industria, que diría que a finales de 2020, principios de 2021, había momentos en los que se daba bastante, pero ahora ya creo que la gente está empezando a ver. Entonces, entramos en las noticias más relevantes de esta semana. Como he mencionado antes un poquito brevemente, creo que tampoco ha habido una locura de noticias esta semana en la industria. Sí que ha habido algunos comentarios, pero no es una cosa loca. Y lo principal que he visto es un poquito de estos comentarios con respecto a Evergrande. Entonces, como ya sabéis, bueno, es una de las inmobiliarias más grandes del mundo, es una empresa china y bueno, se ha conocido esta semana que quizá podría entrar en quiebra porque tiene una serie de deudas y tal. Un comentario que me gustaría hacer es que esta noticia no solo ha afectado al mundo cripto, si es que ha sido eso lo que realmente ha afectado, que personalmente creo que sí, porque bueno, este tipo de noticias influyen, pero ha afectado también a las finanzas tradicionales y ha habido una gran parte del stock market y de las acciones, bonos, etcétera, que se han visto afectadas, que han bajado y efectivamente, como le ha pasado también al mundo cripto, poco a poco se están volviendo a recuperar, porque obviamente no es que esto haya sido de repente una noticia modo catástrofe y todo se cae. Ha sido una noticia, se tiene que empezar a hacer investigaciones, se tiene que ver, se tiene que estudiar la situación y de hecho creo que fue el lunes o martes cuando se conoció. Entonces, a lo largo de esta semana se ha estado viendo que se ha empezado a recuperar el mercado y veremos cuáles son las posibles consecuencias de esto. También principalmente hay que ver qué es lo que finalmente ocurre con esta empresa y sus posibles consecuencias a nivel mundial, porque obviamente tendrá ciertas consecuencias a nivel mundial. ¿Que es cierto que, como digo, la industria cripto se ha visto afectada? Sí, pero en cierta medida se está volviendo a recuperar. Personalmente, no sé si se tratará de una nueva crisis. No soy me refiero a una crisis como la que pudo haber en 2008. No, mis conocimientos no llegan a tanto, no soy tan experta ni muchísimo menos en el mundo financiero y en el mundo económico. Por eso siempre digo que habrá que ver, hay que estudiar y hay que analizar un poco cuáles pueden ser las posibles consecuencias. Pero de momento, sobre todo con respecto al mundo cripto, lo que sí se puede ver es que la gente sigue invirtiendo, la gente sigue apostando por la tecnología subyacente de las criptomonedas, que es la blockchain, y la gente sigue apostando por esta tecnología y sigue viéndola fuerte, sigue viendo que se queda aquí y que tiene prospección de futuro. Lo que personalmente pienso, y esto es una opinión personal, es un gran indicativo de que hay una base, se está construyendo una base sólida con respecto a esta industria. Y incluso pienso que en muchos aspectos hay veces que lo que hay que fijarse no son solo las noticias como las de este caso, las de Evergrande, pero también otras noticias que estamos viendo como la que sigue habiendo instituciones o agentes importantes del mundo económico y de la industria financiera en general que cada vez
en mayor o menor medida cada vez siguen apostando un poquito más por la industria cripto, por la industria blockchain, etcétera. De hecho, a principios de semana pudimos ver cómo el presidente Bukele de El Salvador volvía a comprar un poco más de Bitcoin y ahora creo que mencionó como 120 o 150 Bitcoin más, que se suma a la reserva que ya tenían de 550 Bitcoins. Luego también hemos visto cómo pues precisamente PayPal ahora ha puesto una nueva billetera que tiene opciones de cripto, que me parece que se llama Crypto Saving. PayPal Savings, y tiene la opción en colaboración con Synchrony Bank, que es una empresa de servicios financieros en Estados Unidos, y tiene la opción de criptos ahí. Entonces, bueno, ves grandes instituciones como PayPal o como vimos ya en semanas anteriores que pueden ser las de Visa o Mastercard, que cada vez se van orientando más hacia la industria cripto, van haciendo más opciones y eso resulta bastante relevante. Es un indicativo de de que a lo mejor hay que simplemente tener calma y observar. No se puede predecir si se va a caer o no se va a caer. Hay que simplemente saber darle tiempo a las cosas para que tengan o no su tiempo de evolución y su fruto. Eso es lo que yo opino personalmente. Por supuesto, una vez más, digo que estos son a niveles muy globales, son niveles muy genéricos. Aún así, como he mencionado antes, cuando tú quieras hacer tu propia inversión, siempre es muy importante que hagas tu propio estudio de mercado, tu propia investigación, para ver si el proyecto que sea que estás mirando, que estás investigando, que te ha llamado la atención, conecta contigo o no, si te interesa o no, si sus ideales, si sus propósitos, si sus casos de uso conectan con tus filosofías o no, porque eso también es muy importante, ¿no? No simplemente invertir por invertir. Desde mi punto de vista, como digo siempre, esto es algo muy personal y no lo digo yo, no lo dice Gates ni lo dice nada, lo digo yo, Marina Morales, es mi opinión. Luego ya vamos a centrarnos un poquito más en lo que viene siendo América Latina y bueno, también el mundo hispano, el mercado hispano en cripto. Y como digo, he visto un par de noticias en las que Bit2Me, que es una exchange bastante grande en España, ha conseguido nueva inversión en esta tercera etapa de las inversiones que tenía. De hecho, creo que han sido 20 millones de euros, perdón. Lo que es bastante significativo. De hecho, es una empresa muy grande en España y cada vez están haciendo, sobre todo tienen un marketing muy, muy interesante y están haciendo que llegue mucho más el conocimiento, que la gente, conozca un poco más o sobre todo les suene, incluso aunque solo sea por verlo en la calle, les suene Bitcoin, les suene cripto y les suene blockchain. Que bueno, que creo que eso, independientemente de que puedan ser una empresa diferente a la que yo estoy, creo que el hecho de que al menos se difunda la palabra, que también es lo que tratamos de hacer desde aquí, es algo muy relevante, porque cuanto más se conozca, cuanto más se eduque en esta industria, mejor, porque así la gente tendrá más herramientas para poder saber si realmente, para poder conocer realmente la utilidad o no de esta industria para ellos y para el futuro de las finanzas, claro. Entonces, luego también me parece que era Ripio, que es una blockchain, es un exchange argentino. También ha recibido algunas rondas de inversión bastante interesantes. De hecho, me parece que en concreto Marcos Galperín ha empezado, también invirtió en Ripio, ha invertido con su empresa de libre mercado, que es una de las e-commerce más grandes de Latinoamérica, no sé si la conoceréis, pero bueno, ha empezado a invertir pues precisamente en Ripio y también en cripto en general. Creo que parte de su portfolio lo tiene ahora en cripto y pues es muy interesante. Como digo, si las grandes instituciones y los grandes nombres empiezan a ver esta tecnología como una posibilidad,
es una opción. Y bueno, ya habíamos visto aparte grandes nombres internacionales que le siguen dando Michael Saylor, Elon Musk y muchísima gente que apuestan por esta tecnología. Y como digo, que me estoy yendo un poco por las ramas, bueno, ya había empezado a hablar de América Latina y de España, pero vamos a centrarnos un poco más, vamos a hacer así un poco una revisión de algunas noticias. Tampoco me quiero extender muchísimo porque, bueno, noticias hay que las podéis leer por todas partes, siempre también con un poco de criterio, no vayamos aquí ahora a creérnoslo todo, pero me refiero en general a la vida. No hay uno que creerse, hay que tener un poquito de criterio y comparar. Pero noticias hay un montón, solo que yo voy a mencionar algunas relevantes, que de hecho algunas ya las hemos mencionado anteriormente. Pero la semana pasada hablamos, obviamente, de cómo, bueno, pues El Salvador ya había implementado su ley de Bitcoin y que Bitcoin se convertiría en una moneda de curso legal en el país. Y lo que y poco a poco hemos visto, bueno, hubo un pequeño así proceso de adaptación. Yo ya comenté la semana pasada que, bueno, efectivamente es necesario dar un poco de tiempo porque aunque sea un país más o menos grande, que en este caso no es excesivamente grande, pero sigue siendo aún así una tecnología que tienes que enseñar, tienes que adaptar y eso en ocasiones lleva su tiempo. Es verdad que ha habido algunas protestas, que es lo que quería mencionar porque es en una de las noticias que he visto, ha habido algunas protestas y en concreto creo que ha habido algunas quemas. Solo me ha parecido que ha habido una quema de un cajero automático de Bitcoin como modo de protesta al gobierno de Bukele. No sé si ha habido más, pero bueno, se ve que la población... A ver, esto también a veces puede ser muy llamativo y no significa que implique ni muchísimo menos a la opinión generalizada de toda la población. Pero bueno, está ahí, es una noticia, es relevante porque habrá que ver, como digo, cómo evoluciona en sí el proceso de adaptación de la ley Bitcoin en El Salvador. Otra noticia bastante interesante que me parece que ya mencioné la semana pasada, pero bueno, si no la menciono ahora, es que Cuba ya ha autorizado el uso de Bitcoin en el país. Principalmente creo que tiene referencia un poco a las remesas, a la industria de las remesas en el país, pero me parece un paso bastante importante para la isla. Habrá que ver un poco también cómo se puede llevar a cabo o no, pero resulta bastante interesante. Y luego, un tema curioso que ya lo mencioné la semana pasada, pero sigue dando como mucha caña. La gente está muy, muy on fire con el tema de los NFT, de los tokens no fungibles, sobre todo en tema de deporte y obviamente también en el ámbito artístico, pero en el tema de los deportes y más en Sudamérica, en países, por ejemplo, como Argentina y también en España, se están dando mucho los tokens no fungibles con los equipos de fútbol. Y de hecho ahora hemos visto que hubo un hilo en el que... ¿cómo se llamaba este equipo de fútbol? Perdón, porque yo a veces lo de los equipos... el Club Atlético Huracán, que es un club argentino, también ha empezado un patrocinio y en general todo el tema de los deportes, los atletas, etcétera, está siendo bastante fuerte en ese aspecto de los NFT. De hecho, nosotros tenemos nuestro NFT Magic Box para todos aquellos que sean creadores de NFT, artistas o interesados que les apetezca, podéis iros a nuestra plataforma y lo encontraréis y tiene muchísima accesibilidad y obviamente la libertad de una creación en ese apartado de los NFT que te dé tu propio beneficios, que resulta bastante interesante. Entonces, en ese aspecto es algo que quería mencionar porque sigue estando muy en tendencia y sobre todo está muy propagado, por muchos países, tanto de América Latina como de España. Y resulta bastante interesante. Luego, una última cosa que quería así mencionar es... perdón, que se me ha ido un poco... pues eso, que vi una noticia sobre Venezuela que, bueno, creo que después de 10 años de prohibición se van a volver a reabrir los casinos y, de hecho, muchos de ellos empezarán a aceptar Bitcoin.
y es algo que resulta bastante interesante porque, bueno, Venezuela es uno de los países más... creo, personalmente, pienso que junto con Argentina, uno de los primeros que en Sudamérica empezó todo en toda la industria de las criptomonedas y de Bitcoin, probablemente debido a su situación, probablemente no, seguro que debido a su situación sociopolítica y socioeconómica, pero bueno, es bastante interesante que se haya abierto, porque ya alrededor del mundo se había visto que a veces muchos de los casinos, probablemente la mayoría cuando son online, o sea, sus opciones online te permitían usar criptomonedas, y ahora que en Venezuela, después de 10 años de prohibición, se haya reabierto este caso, pues resulta muy llamativo. Esas son las noticias más o menos relevantes que os traigo. A mí son las que más me han llamado la atención. Una última, perdón, que se me había olvidado. En Colombia, después de un año de que se comenzó el plan piloto para Sandbox, que es la plataforma en la que se da pie y opción a las empresas tecnológicas y fintech, ¿no? De la tecnología financiera, etcétera, se les da como un impulso, pues ahora van a empezar a hacer nuevas colaboraciones y la tecnología blockchain y las criptomonedas va a estar muy presente en ese sandbox. Creo que ya lo mencioné en su momento, pero resultaba relevante porque creo que ahora ya que acaba septiembre es cuando van a empezar a salir muchas más de esas colaboraciones entre fintech, o sea, las empresas fintech del sandbox y algunos bancos de los bancos más relevantes que hay en Colombia, y esas colaboraciones empezarán a salir a la luz. Entonces estaremos atentos para ver qué tal se da. No sé muy bien cómo puede llegar a ser, o sea, espero que sea fructífero en cierto modo, no sé muy bien cómo se desarrollará, tendremos que estar observando. Entonces, finalmente, bueno, pues quería comentaros, esas son las noticias que yo considero que son bastante más relevantes. Y por último, vamos a hablar un poquito, como siempre digo, de Gate, y un tema que quería mencionar porque he visto entre bastantes de los usuarios que hay en Gate, tanto en Twitter como en el grupo de Telegram. Os voy a dejar aquí el Twitter. A veces no sé muy bien por dónde sale y me lío. Este es el Twitter y este es el grupo de Telegram para que os unáis. Os daremos siempre la bienvenida. Una cosa que estoy viendo bastante relevante, hay un gran entusiasmo e interés por los proyectos de startups, que son como las ICO, la plataforma ICO que tenemos en Gate, pues se llama Startup. Y bueno, pues ahí puedes participar siempre que cumplas los requisitos. Entonces, esto lo menciono porque uno de los requisitos fundamentales para poder participar es ser VIP de nivel 1, ser un VIP, un miembro VIP de nivel mínimo, nivel 1. Y hay mucha gente que no termina de comprender cómo se puede llegar a alcanzar este nivel VIP. Es verdad que lo puedes observar en el listado de la propia página web. Cuando bajas, haces scroll para abajo del todo, te vienen las tarifas y ahí lo puedes comprobar. Hay distintos métodos. Hay métodos en los que puedes alcanzar ese nivel a través de un volumen trading de Bitcoin y luego holdear algunos GTs. Puedes hacerlo solo a través del holdeo de GTs o puedes hacerlo también a través del volumen trading general de toda tu cuenta. Yo, por lo general, recomiendo a los usuarios, porque me parece la forma un poco más sencilla, la de holdear nuestra moneda, el GT, que para ser de nivel 1, VIP 1, solo es necesario hacer holdeo de 100 GTs durante al menos 14 días, ¿vale? Todo esto es una media que se hace en los 14 días. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú solo tienes los 100, tendrás que esperar 14 días. Si quieres conseguir ese nivel 1 antes de los 14 días, tendrás que holdear una cantidad mayor, ¿vale? Y así se van haciendo las proporciones. Pero una cosa que es muy relevante que sepáis es que con el tema de los niveles VIP no es necesario holdear. Cuando decimos holdear,
nos referimos principalmente a mantenerlos en tu wallet, mantenerlos en tu spot wallet. No es necesario que los pongas en concreto en ningún proyecto ni en ningún otro producto de la plataforma, porque es cierto que nosotros tenemos un apartado en Gate que se llama Hold and Earn, es decir, holdea y gana, básicamente, en el que si holdeas distintas monedas, en ocasiones puede ser GT, pero en otras ocasiones pues es Bitcoin, en otras ocasiones ha sido Shiba, en otras ocasiones pues ha sido Ethereum o ha sido Well o ha sido distintas. De hecho, esta semana hay muchas nuevas que están saliendo, como digo, Well, C98, que no me acuerdo de todas porque hay bastantes, pero bueno, que se puede meter y en esa opción, en ese apartado de la plataforma y verlo. Pero eso es algo muy diferente en el que a través de holdear es como lo más parecido que tenemos en Gate al staking. A través de holdearlos y ponerlos ahí, pues recibes un porcentaje de beneficio durante, o sea, los holdeas durante un periodo de tiempo determinado, en ocasiones son 7 días, en ocasiones son 15 días, en ocasiones son 20 días. Siempre se informa, por supuesto, y también de la tasa de interés anual que se reportaría. Eso siempre se informa, pero eso es algo muy distinto al hecho de convertirse en nivel 1, 2, 3 o el nivel que sea de VIP, ¿vale? De VIP. Y cuando en VIP, para conseguir el nivel VIP, mencionamos lo de holdear, nos referimos simplemente a tener esos GTs en tu wallet, en tu spot wallet, que los dejas ahí tranquilos, tranquilitos, y el algoritmo de la plataforma hace sus cálculos matemáticos, que son algoritmos básicamente, y a través de estadística, a través de porcentaje y a través de ese periodo que se calculan, se va aumentando de nivel o no, pero no es necesario ponerlos en ningún otro sitio. Espero haberme explicado, porque no sé si me he explicado del todo. Yo creo que sí. Y esto es, como digo, que hace referencia a poder tener distintos niveles de VIP, que te permiten a la hora de participar en una preventa startup poder tener opciones a más o menos copias. Si eres VIP 1, pues tendrás el mínimo, si eres 2 tendrás un poquito más, si eres 3 tendrás, y así sucesivamente. Lo digo porque es como que hay a veces un poco de confusión, cómo alcanzo el nivel 1, cómo me pongo en tal, cómo llego a este sitio, cómo puedo participar en la startup, si no me da tiempo porque si son 14 días, a mí la startup empieza en 3, etcétera. Como digo, 14 días es de media y es cuando tú simplemente pones 100. Si quieres hacerlo antes, que se reduzca el tiempo, tendrás que aumentar la cantidad. Y, por supuesto, como he mencionado al principio del todo, hay otras opciones de poder alcanzar distintos niveles de VIP. Puedes hacerlo, como dije, a través de volumen trading de Bitcoin, más holdear, o a través del volumen genérico de toda tu cuenta en general en un equivalente de 30 días, me parece que era. Todo lo podéis encontrar en la página web cuando hacéis scroll y bajáis hasta abajo del todo en el apartado de tarifas. Ahí viene todo. Y por supuesto, si tenéis cualquier duda, os unís a nuestro maravilloso grupo de Telegram y preguntáis, que siempre vamos a estar dispuestos a ayudaros. A veces tardamos un poquillo más en contestar, a veces tardamos una mijitilla menos, pero siempre hacemos lo posible por poder contestar. Y por último, mencionaros que tenemos un montón de sorteos porque están saliendo muchos listados en Gate esta semana y la anterior, y entre los listados y las competiciones trading o de compra neta que estamos teniendo en la plataforma y que algunas todavía duran, podéis encontrar que hay muchos sorteos que se están relacionando con esos listados y con los giveaways. Entonces, os recomiendo muchísimo participar. Y también, si os interesa el tema del staking o de, como mencionaba, nuestro tipo de staking que tenemos, que es el Hold and Earn, tenemos bastantes proyectos que están saliendo Hold and Earn para esta semana y que van a durar 1 o 2 semanas. Y por último, pues deciros que ha sido un placer estar aquí una semana más hablando con vosotros. Espero que os haya resultado interesante.
y, por supuesto, nos vemos la semana que viene. Buen día y buen trading. Chao.